Hola, muy buenas tardes. Hoy nosotros como Grupo 3 les compartiremos nuestro análisis de Hobbes en la isla del Señor de las Moscas, más específicamente el análisis de poder, simetría y asimetría y del personaje de Simon. Bueno, para comenzar la presentación me gustaría plantearles una pregunta, que es cómo se organiza una estructura justa y equitativa donde la organización de su propia sociedad depende únicamente de ellos mismos. Pero bueno, para contestar esta pregunta, tenemos que tomar en cuenta que el Señor de las Moscas y la filosofía de Hobbes muestran una relación de semejanza. En ambos argumentos se defiende que las personas están naturalmente dispuestas a estar en un estado de guerra, donde prevalece el estado salvaje y hostil, como hemos visto en los análisis de Hobbes. Dentro del colectivo, o sea, dentro de la película, se pueden distinguir distintos factores que intervienen en cómo se conforma su estructura de poder. Y aquí se genera y se pueden ver relaciones simétricas y asimétricas. En esta pequeña sociedad, creada por William Golding, estas relaciones se basan en el poder que tiene cada individuo y quién puede ejercer más sobre alguien. Al quedarse solos en una isla desierta, este grupo de niños quedan sin referencias normativas, como pudimos ver, y digamos, deben elaborar reglas de convivencia creadas por ellos mismos. Y es ahí donde ese aparato de poder es necesario para lograr una buena comunicación y tomar decisiones en grupo. Pero finalmente sabemos en qué termina esta pequeña sociedad y se puede ver representado en la siguiente frase. Si dos hombres desean la misma cosa y en algún modo pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos y en el camino que conduce al fin tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro, que es finalmente lo que vemos en la película. Bueno, buenas tardes. Y siguiendo con Fabiana, con esta frase de Hobbes que dice que elegir a un hombre o una asamblea de hombres que representa su personalidad y que cada uno mismo considere como propia y se reconozca a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o promueva a quien represente su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes. Con esto se puede dar que la razón de poseer una imagen de poder y lo que conlleva hacer esta imagen y por otro lado también haberla escogido, se da a entender que las decisiones que esa persona tome se deben de tomar también como propias y también que mis derechos y mis deberes también son suyos. Eso se puede ver representado en la película cuando escogen a Ralph como representante, que es por una votación y donde todos hacían, donde él era como la imagen de control y todos hacían para sobrevivir colectivamente. Pero en el momento en que en uno de ellos se rebeló, lo que hizo fue que esta unidad que había, lo que hizo fue que se desplomó. Entonces todos siguieron a Jack Kerouac por sobrevivir. Aquí se puede representado que, bueno, se puede asemejar también a un golpe de Estado, que es que el poder se le quitó por la fuerza a este personaje de Ralph debido a que ya no tenía como esa imagen de poder. Y bueno, y esto trajo consigo que estos niños lo que hacían era que volvieron al estado natural, como decía Hobbes, que él lo consideraba como un estado hostil o salvaje, que se ve muy bien reflejado en la película, que sobreviven, ya no empiezan a sobrevivir colectivamente. Y por lo tanto, la imagen de un poder en una sociedad se puede representar como, o puede verse también como un sinónimo de control, donde la sociedad lo que hace es que nos obliga a pensar y actuar de una forma racional. Bueno, buenas tardes. Uno de nuestros ejes como grupo son las relaciones de poder que podemos observar. Nuestro grupo llegó al análisis en que ambas relaciones de poder se pueden llevar a cabo a lo largo de la película. Primero que todo, se comienza con una relación de poder de simetría. Simetría, debemos recordar que es aquello en donde nadie ejerce poder sobre el otro, sino que todos están en igualdad, todos pueden dar las mismas ideas y esta relación de poder se da en el momento en el que hacen como esta asamblea y es muy interesante porque el poder no está en las personas, sino que el poder está en la caracola que tiene cada uno. Entonces, y todos tienen el mismo derecho de poseer esa caracola y opinar al respecto. Si alguien no quiere, si alguien tiene alguna opinión distinta, puede tomar la caracola
y hablar al respecto. El dato interesante es que esta caracola viene de Grecia, en donde ellos tenían como un bastón que significaba el poder para poder hablar y poder opinar acerca de algo. Entonces, aquí se ve como esta simetría que hay, en donde nadie tiene más poder sobre otro, sino que se mantienen sobre esta línea horizontal, en donde se encuentran todos en asamblea. Luego tenemos asimetría, que es el opuesto, en donde sí hay una jerarquía en donde alguien está superior a otro, que en este caso es Jack. Y es muy interesante porque lo que dice Hobbes en su filosofía lleva a cabo a esta relación de poder, porque lo que pasa con Jack es que él se siente que su libertad en la que ellos están, que es completamente, que ellos tienen esta libertad, él se siente obstaculizado al no poder casar y que tiene ideas distintas. Entonces, él lo que propone es hacer algo totalmente distinto y se sale de esta relación de poder simétrica que hay entre todos y llega a esta en donde más bien hay un momento en donde invaden el campamento de los demás y toman la propiedad de los demás y eso es a lo que lleva Hobbes, en donde el que más puede es el que termina arriba y es donde hace esta relación de poder asimétrica entre los chicos que están en la isla. Buenas tardes. Por otro lado, tenemos el tema de abandono del poder anterior, que en este caso es la respuesta a la que quería llegar cuando el profesor preguntó la pregunta, valga la redundancia, al otro grupo, que es que al comienzo de la película podemos ver eh, cómo ellos ya venían de un grupo, en este caso militar, donde el mayor poder lo tenía el capitán, pero al estar gravemente herido ya no estaba calificado como para tomar el puesto, además de que prácticamente está en coma todo el tiempo. Además, también podemos ver, gracias al el llamado a la asamblea por parte de Ralph, que es dirigido por los demás como coronel, es decir, el poder más alto que se encontraba en ese grupo. Lo que quiere decir es que el grupo anterior también era un grupo asimétrico, aunque menos hostil del que propuso Ralph al transcurso de la película. Ahora, ¿por qué hubo este cambio o este abandono de poder? Eh, Hay dos razones posibles que puede ser, uno, por razón de trama o de narración, que es simplemente para llevar a cabo la historia digamos, del grupo, en este caso de Ralph, que es el de la razón, o el grupo de conflicto, de violencia, que es el de Ralph. Eh, eh, y la segunda razón vendría siendo mm, vendría siendo algo un poco más contextual o con un poco de contexto, ya que son niños o adolescentes, entonces no tienen como ese tanto apego por el estilo que llevaban militar. Entonces, por eso están viendo por el líder que tenía más capacidad o que tuviera más fuerza. En este caso, también lo que también puede llevar a desconfianza, que llevó siendo lo que pasó con Jack. Por otra parte, tenemos los límites del poder en una sociedad asimétrica y violenta, en este caso la sociedad creada por Ralph o dirigida por Ralph, perdón, Jack. Este, esta comunidad de asimetría y hostilidad, según Hobbes, tiene un final, un límite que viene siendo cuando los miembros o algún miembro de la manada o del grupo empieza a tener o apelar por su propio pensamiento y reflexión este, antes de cometer la acción que le fue ordenada a partir del líder. Cito textualmente a Hobbes: si bien tiene una cierta posibilidad de superar este estado de conflicto, en parte por sus pasiones, en parte por su razón, las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz a las cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso. Retomando la idea, este,
se puede ejemplificar las dos razones, la de la razón o la de la pasión en la película, justo al final. La de la razón viene siendo cuando los gemelos, Sam y Eric, ven a Ralph que está escondido, que está huyendo. Sin embargo, aplican al uso de razón para ver que como tal no están ganando nada a partir de ir a cazar a Ralph, lo cual deciden tener como un tipo de consenso entre Ralph y ellos para no delatarlos al resto del grupo. Y la segunda, em, el segundo ejemplo viene siendo ya al final, cuando viene siendo que prácticamente todos abandonan el estilo de caza, ya cuando el soldado los encuentra en la costa de la playa. Es así cuando todos los niños y adolescentes eh, eh, se, se despojan de su necesidad de atacar a Ralph, ya que saben que están salvados por el ejército que viene. Ok, ahora también vamos a analizar un poco sobre el personaje de Simon y su rol en esta sociedad y o sea, y en el pacto político que estos niños han hecho en su situación. Básicamente, Ralph representa como una conexión del ser humano con la parte espiritual y con la parte como de bondad y de naturaleza. Eh, Él es una persona tímida, sensible, que podría llegar a argumentarse que es el personaje que representa principalmente la razón. Él nunca se ve como envuelto en, en todo esto que ellos están haciendo, sino que él se considera como por fuera del pacto. Pero al mismo tiempo, esto contradice más o menos lo que dice, bueno, ahorita lo van a explicar mis compañeras, pero él representa una idea de humanidad desde la bondad y desde el ser bueno y no tanto como lo describe Hobbes. Al analizar la película mediante la filosofía de Hobbes, se puede observar cómo Simon es la antítesis de lo que este filósofo considera como el estado de naturaleza del ser humano. Como se puede ver en la frase que tenemos en la pantalla, este filósofo cree que el ser humano es salvaje y libre de realizar o tomar acciones sin someterse a un contrato social. En la película podemos ver justo eso. En otro orden de ideas, ay, perdón, en otro orden de ideas, Simon era un personaje que no se comportaba de manera salvaje ni agresiva, sino pacífico y preocupado por el bien común. Y justo por eso le podemos llamar el contrario a lo que piensa Hobbes. Una de las tramas que eran como más significativas en la película es la riña de poder y autoridad que existe entre Ralph y Jack, como todos sabemos, y como dijo Xavi, termina cuando el pelotón militar llega a la isla. Durante casi toda la longitud del filme no hubo una figura autoritaria que guiara correctamente a los niños a través de todos los desafíos de supervivencia que ellos tenían que atravesar juntos como conjunto, como comúnmente los hubiera guiado una persona adulta. Piggy inclusive menciona en un momento a Ralph que a pesar de que su grupo trata de actuar como lo hubiera hecho una persona adulta en esta situación de peligro, ellos no están logrando mantener el control. Este comportamiento por parte de ambos se puede ver ilustrado en el pensamiento de Hobbes, que como dice en la pantalla, durante el tiempo en el que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en condición o estado de guerra. Una guerra tal que es todos contra todos, como podemos ver en el video. En el video es lo que dijo Xavi, que era prácticamente cuando estaban persiguiendo a Ralph y lo querían matar, hasta que ya llegó el pelotón militar y les preguntaron, ¿pero qué están haciendo? Y los niños empiezan a llorar y Xavi mencionó que era más que todo porque estaban salvados, pero además es porque ya tienen una persona que es autoridad para todos, porque como ya sabemos, ya quiso desafiar la autoridad de Ralph y todo lo que él tenía y todo, pero al ver un adulto, eso representa como ya una autoridad suprema que nadie puede como cuestionar.
Así que una vez más se puede notar como Simon nunca estuvo metido en eso y él representa el bien, contradice lo que estaba establecido por Hobbes y demuestra no querer involucrarse en la riña política que existía entre Ralph y Jack, y así él protestaba estar en contra del estado de guerra establecido, lo que hace que la muerte de él haya sido tan dolorosa, porque él más que todo representaba la bondad y la, lo bueno que puede ser el ser humano. Bueno, para Hobbes, el apetito natural empuja al hombre hacia un irracional afán de dominio y de honor, hacia una incesante superación del prójimo como la base de la felicidad humana. Orgullo, ambición y vanidad son la fuerza motriz del hombre. Esto que acabo de mencionar es como todo lo contrario a lo que Simon representa. Simon no creía en el sistema ni en la bestia a la que todos temían, y él oraba con la razón. Siempre tuvo una visión muy clara de la situación que vivía en la isla y no se dejó engañar por el poder. Trataba de velar por el bienestar común y también le preocupaba más esto que la lucha política que establecieron los otros niños, los mayores. La muerte de este particular personaje representa lo que expone Hobbes sobre el ser humano. Cuando muere Simon, se elimina todo rastro de exterioridad dentro del pacto político de los habitantes de la isla. Y luego también se fortalece más la dinámica poder que estaba ejerciendo Jack sobre Ralph. Y esto se puede relacionar con el pensamiento filosófico de Hobbes, que es este que está en pantalla. Hobbes dice que todo aquello que es consustancial a un tiempo de guerra durante el cual cada hombre es enemigo de los demás, es natural también en el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y su propia invención pueden proporcionarles. En una situación semejante existe continuo terror, temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve. Entonces nosotros lo relacionamos de esa manera. Em, bueno, bueno, y en conclusión, la muerte de Simon es muy significativa y representó un gran impacto en la simetría de poder que había entre los niños mayores, o sea, entre Ralph y Jack, y es coherente que este personaje de Simon fallezca de una manera tan trágica y brutal, porque él representa la razón y ya sin esta, la historia se puede desarrollar de una manera más salvaje o primitiva. Y se podría decir que es más que todo a partir de este punto en el que él muere, que todo cambia drásticamente y la situación empieza a tornarse algo perversa, porque ya las cosas venían mal, pero ya después de que este muere es otra cosa totalmente. Entonces, estas fueron las fuentes que utilizamos y ya con esto terminamos la presentación. Muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta. Muy bien. Muchas gracias, grupo 6. Grupo 3, perdón, me equivoqué. Bueno, no, para el grupo 3 también la pregunta habitual, obviamente es algo a lo que ya se han referido, pero yo les preguntaría, ¿por qué Hobbes? Bueno, yo podría responderla, que fue lo que mencioné al principio, que bueno, se puede ver como una relación de semejanza en sus argumentos, pero digamos, en el primer elemento, que es en el de poder, simetría, simetría, porque digamos, se puede ver como su estado natural es el de guerra, el salvaje, ¿verdad? Al final de la película, pero en el del personaje se ve totalmente lo contrario. Entonces podemos ver en una cosa la relación de semejanza y en la otra más bien todo lo contrario. Entonces nos gustó ese contraste que tiene esta filosofía. Básicamente yo lo resumiría en esos dos puntos. Bien, gracias. ¿Alguien más del grupo que quisiera aportar algo? Yo, que también Hobbes menciona lo de la minoría de edad, entonces me hizo como mucha gracia
que la película se tratara de menores de edad. Eh, porque, o sea, es como literal lo que él está intentando como hacer entender a la gente con eso que él es de minoría. Bien. Y a ver, yo tenía también, bueno, yo creo que también en este sentido Fabiana también se adelantó un poco a la segunda pregunta que yo tenía. Porque yo tenía la pregunta de Simón, Simon es diferente a la característica que le da Hobbes a los seres humanos, digamos, de que tratan de imponerse, de que imponen su fuerza y todo esto. Y Simon parece que no. Entonces, yo lo bueno, ya Fabiana adelantó algo. Yo lo que quería preguntarles es, ¿qué pasaba con Simon en relación con lo que proponía Hobbes? O sea, muy probablemente el personaje de Simon le habría caído mal a Hobbes si hubiera visto la película. O uno podría decir, es que Simon nunca leyó Hobbes, o algo así por el estilo. O incluso uno podría preguntarse, ¿qué diría Hobbes a propósito de que este personaje es el que menos se comporta de la manera en que él más o menos describe? Ah, y vean qué curioso, es al que matan, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir a propósito de eso? ¿Qué podría significar eso? Bueno, yo creo que ahí sí podríamos ver esa diferencia, digamos, y entre los autores, porque como lo mencionaba, Hobbes decía eso, que deben ser salvajes, o sea, que en su estado de naturaleza son salvajes y viven con esta constante guerra, ¿verdad? Pero luego vemos este personaje que es todo lo contrario y como usted lo dice, más bien él se enojaría y dijera como, ay no, este personaje está diciendo todo lo contrario a lo que yo pienso. Yo creo que es un punto importante, digamos, como a comparar de los autores. Nosotros habíamos presentado de Locke, entonces nos parece que Simon va más como en esa guía, ¿verdad? Pues en esa línea. Pero sí, precisamente con Hobbes hace esta diferencia de que más bien él es el bondadoso, el que está pegado a lo bueno, y la filosofía de Hobbes dice absolutamente todo lo contrario, ¿verdad? Ah, claro, claro. Muy bien. Y Xavier, ¿querías ampliar un poco más sobre lo que habías respondido anteriormente? ¿O lo querés dejar así como está ahora? Mm, Más de la idea que está tomando, no, pero digamos, quería rescatar eso, lo que dijo Valerie, sobre que eran niños, digamos, sobre la minoría de edad, que más que todo era más por el lado de Kant, más que Hobbes, ¿verdad? Pero sí me quedó como, digamos, esa razón de por qué utilizan niños y no adultos, que son los que se utilizan más en campos de milicia, ¿verdad? Eso es como interesante, ya que utilizan a los pequeños, ya que son los que están más en estado de naturaleza, en el caso de Hobbes, que están un poco salvajes, es que amaestrados suena mal, pero digamos como educados, por así decirlo. Bueno, eso no sé si es un lapsus o es algo que nos da que pensar, ¿verdad? Sí, vamos a ver, sí, eventualmente, pues ahora que lo mencionas, Javier, no sé, este mismo ejercicio que hicimos con la película El Señor de las Moscas, de repente se podría hacer también con la serie Lost. No sé si ustedes la vieron. Pero, o sea, la premisa es más o menos la misma. Hay gente que queda varada en un espacio donde no hay nada, y la única diferencia es que son adultos, como para tomarte la palabra ahí a donde estabas mencionando, ¿sabes? Y bueno, esas eran las preguntas que yo tenía. No sé si alguien más tendría alguna pregunta. Tengo una participación. Dice Irene Barquero, bueno, me lo mandó en privado, disculpa Irene, pero lo voy a compartir porque me parece que vale la pena. Dice Irene Barquero que ella estaba pensando en que estos temas también se pueden analizar con los Juegos del Hambre, ¿verdad? Y sí, efectivamente, dice que ahí incluso en la precuela se explica muy bien lo del estado de naturaleza. Irene, sí, me parece que sí, me parece que en efecto esto se puede analizar también de tal vez para un futuro cambiemos de película o cosas por el estilo. ¿Alguien más tendría algo que decir?
Si no, entonces, bueno, por el momento, muchísimas gracias, grupo 3.